2018, tras un enfrentamiento con grupos de combate de la Fuerza Tarea Conjunta en el distrito de Horqueta, fallece en un enfrentamiento este ciudadano Alejandro Ramos, producto de ese enfrentamiento. Todo en base a análisis puntilloso de inteligencia e investigación de todo el proceso, confirmamos de que el susodicho fue enterrado in situ donde hubo el enfrentamiento. En el año 2020, familiares integrantes del grupo desentierran lo que queda de los huesos del mismo y lo trasladan aparentemente en el sector donde actualmente o esta tarde hemos encontrado los restos óseos del señor Alejandro Ramos. Es importante mencionar que este hallazgo es producto de la búsqueda intensa que venimos haciendo en la investigación, ¿verdad? La gente de la Fiscalía, Antisecuestro, el Batallón de Inteligencia Militar. También hoy hemos tenido la colaboración puntual del Batallón de Ingeniería, que con sus máquinas han hecho, mejor dicho, la remoción de tierra apropiada, donde se pudo encontrar la autodenominada, ellos le denominan caleta. ¿Qué es la caleta? Es un término que se acuñó de la delincuencia colombiana, de la guerrilla colombiana, que finalmente son depósitos subterráneos de tambores de 100 litros, donde ellos ahí guardan todos los elementos, ya llámese armamento, logística, lo entierran, lo referencian bien, y entonces en un momento dado ellos ya saben dónde venir a rebuscarse. Y bueno, en ese contexto ellos desenterraron lo que quedaba de su cuerpo del 2018 en el 2020 y lo mudaron donde hoy hemos encontrado lo que serían, repito nuevamente, los restos óseos del señor Alejandro Ramos, que vamos a tener una confirmación posterior a los análisis forenses. Le cedo la palabra al doctor Pablo Zárate, que es el fiscal de la causa, quien nos va a dar justamente todos los aspectos jurídicos al respecto de la búsqueda. Doctor, por favor. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, en el día de la fecha, en base a informaciones que se han recolectado durante este proceso de búsqueda del señor Félix Urbieta, se ha delimitado una zona a fin de poder seguir buscando más evidencias, más elementos que puedan acercarnos a fin de poder dar con el paradero del señor Félix Urbieta en la estancia Laguna. Es por ello de que hoy, en base a una orden de allanamiento solicitada, respectivamente, nos hemos constituido en la zona, en la comunidad de San Agustín, distrito de Horqueta, a fin de realizar una excavación. En ese sentido, hemos podido levantar un tambor de plástico en el cual hemos hallado restos óseos que, de acuerdo a la información que motivó el operativo del día de la fecha, serían de Alejandro Ramos. Dichos restos serán remitidos al Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público ya para los estudios antropológicos y odontológicos pertinentes. Para el lugar fiscal se llegó gracias a la información proporcionada por algunas de las detenidas del GML. Nosotros estamos trabajando con todos los datos e informaciones de distintas fuentes que tenemos actualmente dentro del proceso investigativo, lo cual motivó la operativa del día de la fecha. Fiscal, primeramente los restos óseos, los mismos miembros del GML... Lo que menciona el fiscal Pablo Zárate, vamos a seguir con la conferencia de prensa ya en el Noticiero Central. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda.
alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. SuperTorex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. SuperTorex están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas, pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables SuperTorex a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Pagará solo la mitad del precio original de la SuperTorex. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos obsequios, un segundo par de SuperTorex. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. Llame ya. Retomamos la comunicación, esta conferencia de prensa desde el norte del país, de parte de los integrantes del CODI. Está hablando el coronel Casco, quien es jefe del batallón de inteligencia. Podemos entender claramente que una firme decisión del gobierno nacional, del presidente Santiago Peña, y con este hallazgo podemos decir efectivamente de que el EML dejó de existir y toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza operativa del Departamento Antisecuestro, de la Fuerza Tarea Conjunta, del Batallón de Inteligencia Militar va a estar orientado en un 100% en contra del EPP. Bueno, el caso de esta forma ya manejaban hace bastante tiempo que fue herido de gravedad Alejandro Ramos y de esta forma se confirma prácticamente esa versión. Sí, así mismo, ¿verdad? En el año 2027, en fecha 27 de julio del año 2018, conforme, ¿verdad?, a una bitácora que hemos encontrado en una de las caletas, su hijo, Antonio Ramos, ¿verdad?, detalla la forma en que él falleció en esa fecha. Inclusive, antes de que muera Alejandro Ramos, le pide a su hijo de que por favor no le deje con vida, que él mismo lo mate. Alejandro Ramos, hijo, no cumplió eso, y Alejandro Ramos, digamos, falleció en sus manos y lo enterraron en ese lugar. En este caso fue herido de gravedad. Sí, fue herido de gravedad. Digamos que agonizó aproximadamente como 5 a 10 minutos antes de fallecer. Pero también le recalcó a los integrantes del EML que no den conocimiento absolutamente a nadie de que él falleció. ¿El fallecimiento se dio en el mismo día o posterior a varios días? No, en el mismo día se dio el fallecimiento conforme a esa bitácora que nosotros encontramos en una de las caletas y que fue objeto de análisis por parte del Departamento de Antisecuestro y del Batallón de Inteligencia Militar, y que luego nosotros integramos esa información y finalmente pudimos llegar a esto. ¿En cuánto a la fecha puede ser? Sí. Coronel, en cuanto a la búsqueda de Félix Urbieta, ¿qué se tiene? ¿Cómo prosigue? En base a eso también vamos a iniciar nuevamente el terreno. Ahora tenía ciertas características que nos permitían que nosotros hagamos una buena búsqueda con el escáner. Entonces ahora sí ya está mejor el terreno, entonces eso nos va a permitir en esta semana de nuevamente reanudar nuestra búsqueda en esa zona. ¿Se cree que se va a encontrar ahora cuando? Tenemos la fe de que vamos a encontrar, estamos trabajando para eso, estamos haciendo todo lo posible para encontrar el cuerpo.
Estamos, antes que nada quería solamente dar algunos detalles, ¿verdad?, sobre los expuestos ya por el señor comandante del Batallón de Inteligencia Militar. Nosotros sabemos sobre la trayectoria criminal de Alejandro Ramos Morel y el resultado del hallazgo del cadáver de Alejandro Ramos Morel o los restos óseos no será una cuestión fortuita. Como dijo el comandante Casco, el 27 de julio del 2018, 10 días después de que Alejandro Morel y todo su grupo hayan cometido un hecho punible, la FTC realiza una operación en la zona de Tacuara, en donde él cae con heridas sumamente graves. Es auxiliado por su hijo y dentro de la documentación que nosotros encontramos, más el análisis de todo el corredor de movilidad que en su momento tenía el ML, nos orientó hoy a poder ir en la zona donde estaba, ¿verdad? Eso se debe mucho a todo el trabajo y a todo el cúmulo de información que fuimos analizando en todo este tiempo. Al mediodía más o menos es el enfrentamiento que tiene Ramos con un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Él le pide a su hijo que le dé un tiro de gracia y que su cuerpo ni sus restos sean entregados jamás al enemigo. El hijo no cumple esa tarea porque tenía miedo de velar su posicionamiento. Eso lo dice textualmente en el libro, en el documento que el 26 de febrero nosotros elevamos al Ministerio Público. En todo un cúmulo de información que combinamos el Batallón de Inteligencia Militar con el DAS. Bueno, lo que está explicando el comisario Nimio Cardoso, quien es responsable del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, decían, 27 de julio del 2018 falleció Alejandro Ramos Morel, quien en sus inicios con el EPP tenía la denominación, el alias de Comandante J. Cuando lo sacaron de este grupo criminal y armó su grupo Ejército Mariscal López, pasó a llamarse Comandante Joel. Hoy encontraron restos óseos que pertenecerían a este criminal que en el 2016, el 12 de octubre del 2016, había secuestrado a su tío político, al señor Félix Urbieta. Hoy en día, su hija Lourdes Teresita, su esposa Lourdes Ramírez, están detenidas, mientras que su hijo Alejandro Antonio Ramos Ramírez falleció precisamente en uno de los tantos enfrentamientos con los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sigue hablando el comisario Nimio Cardoso. El día de hoy, y en base a todo lo que analizamos, al análisis cartográfico, a las entrevistas que el Ministerio Público tuvo en su momento, nos dijo que el lugar que podría haber sido es ese lugar. ¿Por qué? Porque teníamos información de un campamento también que estaba a más de 200 metros del lugar. Se ubicó la zona del campamento y se hizo la búsqueda con el batallón, con el comando de ingeniería. Entonces, los resultados que están viendo ustedes es lo que están a la vista. Se encontraron restos óseos que para nosotros, desde el punto de vista de la inteligencia, corresponde a Ramos Morel. Ahora, lo que nos toca es que por medio del Ministerio Público se solicite y se haga un análisis científico de muestras de ADN para confirmar científicamente que la información que nosotros manejamos en esta mesa sea la información correcta. ¿Eso cuándo se haría? El Ministerio Público en este momento está llevando el propio fiscal para no romper la cadena de custodia. Va a entregar al laboratorio forense del Ministerio Público el día de hoy. También ya el Ministerio Público dispuso levantar muestras genéticas a familiares que se encuentran en estos momentos privados de su libertad, que está manejado el doctor Pablo René Zárate, ¿verdad? Entonces, esas diligencias lo vamos a estar haciendo hoy, nos estamos dirigiendo a la capital para poder hacer entrega de todo eso, para que lo antes posible podamos nosotros dar a conocer que esos restos óseos corresponden al delincuente y terrorista Alejandro Ramos Morel, que todos saben acá, y me consta personalmente que cuando se lanzó la operación Tacuatí 1 en la estancia de la familia Llorens, él estuvo presente como un dirigente social. Se presentó ese día, tuve contacto visual por primera vez en la historia, y días después él ya estaba ya con el EPP patrullando, y sabemos bien que si bien históricamente y según el manual, el quien se erige como líder o como fundador del EPP es Oviedo Urites, pero tenemos que tener en cuenta que
los primeros personajes que incluyeron este grupo terrorista del EPP justamente es los hermanos Villalba, Alejandro Ramos Morel y otros, ¿verdad? En su declaración, Fidel Zavala comenta de que Alejandro Ramos Morel era el ideólogo y la persona que le daba el cerebro para que la gente, una vez salía de su cautiverio, podían ellos tener cierta afinidad a este grupo terrorista, y era quienes salían a los jóvenes a poder hablarle de su filosofía marxista-leninista y de la lucha de clases para que ellos puedan ingresar dentro de las filas del EPP.